¿Conoce usted los milagros eucarísticos? Esas hostias que sangran, ese vino que se convierte en sangre, esas hostias que se hacen carne. Estos son los milagros eucarísticos. Hay de otro tipo también. Hoy hablaremos en el Pulso de la Fe sobre ese tema, los milagros eucarísticos. Y en esta mesa tendré, por fin, después de desearlo durante muchos años, al doctor Ricardo Castañón, el experto en el mundo sobre este tema, gran investigador, él, de los milagros eucarísticos. Quédese con nosotros. Es un grande gusto saludarle como todos los domingos. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Ese es el tema de hoy. Gracias por acompañarnos. Este programa lo hacemos para usted con especial cariño, afecto y atención. Comencemos con esta nota que nos introduce al tema. ¿Qué son los milagros eucarísticos? Mire usted. Los milagros eucarísticos son hechos sobrenaturales relacionados con el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. La mayoría de estos milagros han ocurrido durante la celebración de la Santa Misa. Algunos de ellos son hostias consagradas de las que ha emanado sangre, hostias que se transforman en carne o vino que se convierte en sangre. Otros se han manifestado en el pan eucarístico, que se conserva incorrupto por siglos en hostias que levitan, aparecen o desaparecen de iglesias o que curan a personas enfermas o a pueblos enteros que padecen epidemias. Otro tipo de milagros eucarísticos consisten en conversiones o en experiencias místicas que han tenido varias personas por su frecuente interacción eucarística, como los casos de las beatas Alejandrina María da Costa, Ana Catarina Emmerich y Teresa Neumann, quienes solo se alimentaban con la Eucaristía. Los milagros eucarísticos son recibidos por los fieles devotos como una prueba física de que Jesús está realmente presente en la Sagrada Eucaristía y como una manifestación proveniente del cielo a fin de restaurar la fe en momentos históricos de herejías que niegan la presencia eucarística de Cristo. Estos son los milagros eucarísticos. Esta nota para iniciar. Para profundizar en este tema, pues busqué al doctor Ricardo Castañón. Él es doctor en psicología clínica, pero desde hace 21 años, digamos que el Señor lo tiró del caballo, como a San Pablo, y él es hoy por hoy el investigador más connotado y reconocido en todo el mundo, por supuesto, en la Santa Sede también, en el tema de los milagros eucarísticos. Incluso se le ha entregado la encomienda de investigar sobre varios milagros eucarísticos. Él es boliviano, actualmente vive en La Paz, Bolivia. Vino a México para dar unas conferencias y lo atrapé. Ricardo, por fin, cuánto he querido platicar contigo aquí, tenerte en este programa y tratar este tema, milagros eucarísticos. Gracias, Roberto. Estoy contento de estar en México, en tu programa, y me pongo a tu disposición. Gracias. ¿Tú considerarías un milagro eucarístico la mula que se arrodilla cuando San Antonio de Padua tiene en sus manos la Eucaristía? Los milagros son acontecimientos especiales, extraordinarios, que naturalmente no se pueden explicar. Consideramos en el caso que tú mencionas que un animal no tiene conciencia de, pero por el poder de la oración, por el poder de la presencia del Espíritu Santo, puede ocurrir un hecho como ese y es parte de la historia de la Iglesia, ¿no? ¿Y entra en lo que son milagros eucarísticos? Es un milagro ¿Sí? eucarístico, sí. ¿Consideras un milagro eucarístico Catalina Emmerich, la beata, que no come nada, solamente se alimenta de la Eucaristía? El punto de vista que yo tengo es científico y lo que la ciencia trata es de demostrar que ciertos acontecimientos natural y físicamente no son posibles. El Padre Pío tomaba una cuchara de sopa cada día y con eso vivió unos 80 años.
Eso es algo inexplicable para la ciencia y es ahí donde yo introduzco el tema de que esto solo puede ocurrir por una ayuda especial del Espíritu Santo. Así que estos casos son considerados milagrosos. En los estudios que a mí me toca realizar, mientras la Iglesia no los declara milagros, usamos el término de signo, signo eucarístico o signo extraordinario, hasta el momento en el que la autoridad de la Iglesia, después de hacer estudios teológicos, declara milagro. No es menester que la ciencia meta las manos para avalar un milagro eucarístico. Sin embargo, esto ha sucedido. Se meten a los microscopios, se analiza el tipo de sangre. Bueno, tú haces esto. Sí. Explícanos el proceso. ¿Cómo se investiga un posible milagro eucarístico? A veces el público siempre exige que inmediatamente después de un caso extraordinario, por ejemplo, una hostia que sangra, el obispo declare milagro. Hay una definición bien importante del Catecismo de la Iglesia Católica, está, me parece, en el numeral 150, 153 del Catecismo, donde dice que la fe es una adhesión libre y espontánea a la verdad revelada, porque tú confías en quien la ha revelado. Así que la fe, como también Pablo dice, es la convicción, es la certeza de aquello que tú no ves. Así que la Iglesia, en principio, como si tú quieres por metodología, por criterio dogmático, sugiere más el compromiso a través de la fe que a través de las pruebas y los hechos. Pero desde hace unos 500 años, desde que la ciencia ha empezado a trabajar muchos conceptos, el tema de Galileo, mostrando que la Tierra no era el centro del universo, la ciencia ha ido asumiendo mucha importancia en la información. Y ha llegado un momento, sobre todo en los últimos 200 años, en el cual se ha considerado de que la fe está opuesta al conocimiento científico. Y te vas a sorprender que se hizo un estudio entre 2.000 científicos de la Academia de Ciencia Norteamericana y 95% de ellos declaran que el hombre no tiene naturaleza espiritual. Así que poder aproximarse hoy a un evento extraordinario como la presencia de Cristo en la Eucaristía, para la Iglesia no es importante la aproximación científica, pero comprende que la evolución del tiempo empieza a mostrar hombres más desconfiados, más racionalistas que quieren pruebas para todo. Y de ahí sale la frase tan acertada de Juan Pablo II en su encíclica Razón y Fe, donde dice que la razón y la fe son dos alas con las cuales el hombre se eleva para conquistar, para conocer la verdad. Así que si nosotros tenemos el criterio, la enseñanza dogmática de que Cristo está presente en la Eucaristía, que en el capítulo 6 de San Juan describe con tanta claridad, esto es mi cuerpo, yo soy el pan bajado del cielo, el que come mi pan tiene vida eterna. Entonces, es importante que la ciencia que busca una verdad natural para los hombres pueda intervenir. Y pienso que Dios está muy de acuerdo, porque mira que el primer milagro eucarístico importante, reconocido y declarado como tal, porque deben haber unos 100, pero este de Lanciano, que ocurre en el siglo VIII, es ya estudiado en los años 1970 y la ciencia opina, dice, esto sangró en el siglo VIII, tenemos esta hostia, tenemos el vino, la hostia se ha convertido en una masa sólida que la conservamos hasta hoy, aquí está lo que fue el vino. El profesor Linoli, con otros colegas, hace el estudio y demuestra que lo que era vino se ha convertido en sangre y lo que era el pan se ha convertido en músculo del corazón, en carne. Más adelante hablemos sobre este milagro de Lanciano, el primero me dices, ¿verdad? Reconocido. Hacia el sí. año 700 Sí. en Lanciano, Italia. Por ahora te digo que me recordaste a San Cirilo. Me gusta mucho la frase de él, dice, el Señor no miente. Y si Él dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no hay por qué no creerle. Claro. Parece que con un milagro eucarístico,
el Señor nos permite meter las manos, mirar, comprobar, analizar y estudiar que Él no miente, que eso es carne y que eso es sangre. ¿Qué es lo que te llevó a esto, Ricardo? Platícanos un poco de tu conversión, ¿puedo decir? Claro, sí. Sí. O sea, eres un hombre bautizado, pero con una fe... No, me formé yo en el leve. existencialismo ateo en Europa. Ah, peor, o sea, tú eras un ateo. Sí, de la escuela de Jean-Paul Sartre, que en esa época en Europa lo conocían como el papa del existencialismo ateo. O sea que si entre mi vida universitaria y mi vida profesional, yo vivía en Alemania, era profesor universitario, dirigía una clínica para enfermos mentales, entonces yo trabajo en el campo de la neuropsicología cognitiva, me ocupo del cerebro, de la bioquímica del cerebro y de la conducta humana. Si tú me preguntabas hasta mis 44 años, ¿crees un poquito en Dios? ¿Crees que hay alma espiritual? Yo, sin pelearme con la iglesia ni con nadie, habría dicho no creo. ¿Siendo bautizado? Siendo bautizado, sí. Yo llegué una vez a Bolivia y sangraba la imagen de un Cristo, una estatua de yeso de 33 centímetros por 18. Tenía lo que se llama efusión de un líquido transparente que le salía de los ojos o efusiones de sangre que brotaban de varias partes de su rostro. ¿En Cochabamba? Cochabamba, Bolivia, sí. Nadie hacía nada, la gente hablaba, todos hablaban, periodistas, científicos, religiosos, pero nadie investigaba. Entonces yo tuve curiosidad si esto fuera un fenómeno parapsicológico, paranormal. Yo quería tratar de investigar eso. Hice el estudio, el arzobispo del lugar me autorizó, se llamaba René Fernández, acaba de morir hace una semana, y yo hice un estudio y demostré que la sustancia era sangre humana, tenía ADN humano, tenía glóbulos blancos, glóbulos rojos. ¿Aún siendo transparente? Había efusión transparente y había de líquido transparente, que era lágrima, y luego hubo unas 500 efusiones de sustancia rojiza. ¿Le buscaste abajo a ver si no había una manguera que le inyectara esos líquidos? Claro. Hemos hecho un estudio hasta el día de hoy casi durante 18 años, porque hasta este año sigue exudando. Hemos hecho una tomografía axial computarizada para ver si dentro habría algún artefacto, se llama así, si hay algún mecanismo que le hace exudar. Y no hay ni por fuera ni por dentro un mecanismo que explique esta efusión. Después que presentamos los resultados, Monseñor Fernández, arzobispo de ese lugar, autorizó la veneración de la imagen y la construcción de una capilla. Parece que esta fue la razón por la que el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y actual papa, él me llamara el año 99, esto fue el año 95, para que yo estudiara 2 hostias que habían sangrado en Buenos Aires, en la parroquia de Santa María. Encontrarte, nosotros llamamos efusión al brote de una sustancia especial. En este caso era una sustancia rojiza, yo no sé lo que sea, tiene apariencia de sangre. Lo que se hace es tomar una pequeña muestra con autorización, obviamente, del notario, de la iglesia, con abogados, testigos que tienen que cuidar lo que se llama cadena de custodia, que esas muestras no tienen manipulación alguna. Tomé las muestras en octubre del 99 y en general estas hostias sangran, al menos las que me ha tocado estudiar, en relación a algún ultraje. Una persona había querido comulgar, después la dejó la hostia cerca de un candelabro. El padre, esta hostia del 96, porque la otra era del 92, la coloca en agua para que pueda disolverse, porque esa es norma de la iglesia. La sagrada hostia tirada en el suelo en la iglesia. Sí, en un candelabro donde había arenilla. La recogió y arenilla. la puso en agua. Claro, porque una persona le dijo, alguien quiso comulgar, parece que recibió en la mano, se desanimó y la dejó. Entonces él la puso en agua, él me dice, doctor, se llama el padre Alejandro P.C., me dijo, yo quería comulgarla, pero estaba con polvo, con tierra, porque estaba cerca una maceta y un candelabro.
Entonces me dice, la puse en agua para que se disolviera, pero luego fui a ver a los 11 días que tenía unos tintes rojizos y toda la hostia se volvió rojiza. Es ahí que hablaron con el cardenal y bueno, recién 3 años después me piden esta investigación. Se toma la muestra, normalmente tenemos que buscar laboratorios que se conocen por ser laboratorios de muestras mínimas, porque no podemos tomar demasiado de una hostia consagrada, por fe creemos que es el cuerpo del Señor. Pero cuando toman la muestra, yo debo tomar, imagínate, el tamaño de 3 cabezas del alfiler, o sea, son pequeñas. Yo llevo a 3 laboratorios, porque en ciencia, si un laboratorio te dice aquí hay sangre en el primer estudio, se puede considerar que esto es casualidad, azar. Así que yo necesito repetir al menos una segunda vez, pero yo hago 3. Y las 3 tienen que confirmar lo mismo, o al menos 2. Entonces, otra característica de la investigación es que el estudio se hace a ciegas. O sea, el laboratorio no sabe que esto viene de una hostia consagrada. Es análisis de tal espécimen. ¿Y no sabe que la envías tú? No, porque es un médico forense. Hay intermediarios. Bueno, si yo tuviera un laboratorio y me llega una muestra del doctor Ricardo Castañón, digo, esto ya sé por dónde viene. Vamos a hacer una pausa. Una pausa breve. Volvemos rápido con este tema de los milagros eucarísticos. ¿Qué es lo que sucede en un laboratorio cuando analiza una hostia que ha sangrado? ¿Cuál es el tipo de esta sangre? ¿Y qué sucede también con los milagros eucarísticos en los que una hostia se ha convertido en carne? Y además, ¿qué es lo que el Señor quisiera decir con esto? Y hablemos también sobre, después de 2000 años de iglesia, 2 milagros eucarísticos en México, acontecidos recientísimamente. Uno de ellos investigado por el doctor Ricardo Castañón. Vuelvo con esto y con más. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Estoy platicando con el doctor Ricardo Castañón, investigador de varios milagros eucarísticos y experto en este tema. Le presento enseguida el milagro de Lanciano en Italia, en una iglesia que fue dedicada a San Longinos, el centurión que traspasó el costado y el corazón de Cristo, del que brotó sangre y agua. No es coincidental, me parece que es providencial, que haya sido en esa iglesia dedicada a San Longinos donde ocurrió el primer milagro eucarístico de la historia, hacia el año 700. Conozca el milagro de Lanciano y luego sigo para platicar más con el doctor Ricardo Castañón. El más famoso e impresionante milagro eucarístico es el que ocurrió en el año 700 en la pequeña ciudad medieval de Lanciano, junto al mar Adriático, en Italia, cuando un sacerdote, monje de la Orden de San Basilio, al celebrar la Santa Misa, luego de consagrar las ofrendas del pan y el vino con las sagradas especies en sus manos, quedó estupefacto cuando ante su propia mirada la hostia se convirtió en carne y el vino se hizo sangre. Él irrumpió en un llanto de alegría mientras agradecía al Señor por lo que consideró la respuesta del cielo a sus frecuentes dudas de la presencia de Cristo en la Eucaristía. El milagro se encuentra en la iglesia de San Francisco, en Lanciano, expuesto en el retablo del altar mayor dentro de un relicario de plata que a manera de custodia exhibe la hostia convertida en carne y dentro de una ampolla de cristal 5 glóbulos de sangre ni seca ni líquida. Originalmente la iglesia perteneció a los monjes ortodoxos griegos de la Orden de San Basilio y estuvo consagrada a Domiciano y a Longinos, el centurión que traspasó el costado de Jesús.
El obispo de Chieti entregó la iglesia a los franciscanos en 1252. Ellos edificaron la iglesia actual en 1258 y luego la transformaron del estilo románico al gótico barroco en 1700. Este milagro eucarístico sorprende porque la carne y la sangre se han preservado expuestos a la acción de agentes físicos, atmosféricos, ambientales y bacteriológicos por más de 13 siglos, y porque los glóbulos de sangre pesan lo mismo cada uno que 2 o 3 o 4 o los 5 juntos. A partir de exámenes científicos de los años de 1574, 1970, 1981 y 1991, se ha podido determinar que la sangre y la carne son humanas. La carne está constituida por tejido cardíaco en secciones de miocardio, endocardio, nervio vago y ventrículo izquierdo, es decir, que es un corazón completo en su estructura esencial. El grupo sanguíneo es AB, al igual que la sangre de la sábana santa de Turín y del sudario de Oviedo, y la sangre contiene proteínas con la proporción correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca y viva. La sangre dividida en 5 glóbulos pesa 15.18 gramos y es de color rojo oscuro. La carne, de forma redonda, mide 60 centímetros de circunferencia, es de color beige y el tejido está compuesto por fibrocélulas longitudinales estriadas en bifurcaciones. Como consecuencia de los exámenes científicos, se ha perdido materia en la parte central. Desde hace más de 13 siglos, a la ciudad de Lanciano acuden peregrinos procedentes de todo el mundo para visitar la iglesia de San Francisco y contemplar, venerar y adorar este milagro eucarístico que sigue sorprendiendo a la fe y a la ciencia. Nos quedamos, Ricardo, en que envías las pruebas a los laboratorios, pero antes dinos una palabra sobre el Lanciano para no desligarnos del todo. En Lanciano se hizo el primer estudio en los años 70 y se descubrió que la sustancia era sangre humana de tipo AB, el vino, se había convertido. ¿Siempre la sangre en los milagros eucarísticos siempre es AB? Cuando a veces las muestras son pequeñas y se prefiere hacer un estudio genético, porque es lo más seguro para determinar lo que nosotros buscamos. Pero cuando tenemos buena muestra, como ha sido el caso de Chilpancingo, por ejemplo, en 2 estudios realizados por científicos distintos, países distintos, sale también el tipo AB. Lanciano es AB. Lanciano es AB, sí. O sea, yo no me imagino a alguien en el año 700 buscando sangre tipo AB cuando ni siquiera se sabía que la sangre tiene diferentes tipos. Y además que alguien haya hecho coincidir que el mismo tipo de sangre estuviera en la sábana santa de Turín y en el sudario en la catedral de Oviedo. Serían muchas coincidencias. Por eso para mí es importante esta investigación, porque se ha discutido tanto el tema de la sábana santa sobre su autenticidad, sobre todo a partir del estudio de radiocarbono 14, que decía que era de la Edad Media la sábana. Pero si yo tengo la coincidencia de que el tipo de sangre de esa sábana es el mismo que encuentro en las hostias, pues eso merece mayor atención, mayor discusión, y estamos esperando el momento necesario, ojalá el Papa nos lo permita, para hacer un estudio genético comparativo de la imagen del Cristo de Cochabamba, de su sangre, de las hostias que sangran y de la sábana santa. Ahí tiene que salir lo que sea lo más específico, sí. Con Lanciano sucede una cosa, Ricardo, bueno, muchas cosas tan extrañas, ¿no? Pero parece ser que esta carne, esta hostia convertida en carne, es tejido cardíaco y que tiene elementos del miocardio y de otras partes del ventrículo corazón. izquierdo. Ajá. Se necesitaría un bisturí finísimo y una mano expertísima como para hacer el corte de un corazón y sacar una rebanada como una tortilla. Hacer eso en el año 700... Además necesitaría un microscopio de altísima potencia para poder hacer algo tan específico, porque, por ejemplo, en el estudio de Buenos Aires se encuentra sangre humana. Esta hostia abandonada Sí, una que sangró el año 92 en la parroquia de Buenos Aires y otra en Santa María y la otra también el 96. O sea que hubo 2 signos eucarísticos en la iglesia de Santa María, que son las 2 hostias que estudio a pedido del cardenal Bergoglio. Allá se repite la conclusión de Lanciano,
es sangre humana, tiene ADN humano. Lanciano no hizo estudio de ADN, pero nosotros encontramos en las dos. Tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, músculo del miocardio. Pero lo bello... ¿La sangre de Buenos Aires? La sangre de Buenos Aires se ha coagulado y en una parte de los coágulos hay una masa sólida. Esa masa sólida la estudian profesores de Australia, de Estados Unidos, y sobre todo el profesor Frederick Zugibe de Nueva York dice, esta es la belleza de la investigación, porque dice, ¿cómo hacen ustedes para traerme un tejido vivo si esto viene de un muerto? Ajá. Porque en el laboratorio. Claro, porque él no sabe que esto viene de una hostia. Él dice, el momento que se tomó esta muestra para el análisis, este tejido estaba vivo. ¿Por qué dice, doctor, que esto estaba vivo? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos. Y los glóbulos blancos intactos han podido llegar a esta parte del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, solo por circulación sanguínea. Ricardo, cualquier persona que vaya a un laboratorio, le ponen aquí una aguja, dona sangre, es sangre viva, así se entiende, ¿sí? Sí. Es decir, todos los laboratorios lo más que reciben son muestras de sangre viva. Analizarán sangre cadavérica y pueden conocer la diferencia muy bien. Lo más curioso de esto es que alguien puede decir, le han puesto sangre sobre esta hostia, pero fuera del organismo los glóbulos blancos son activos máximo 60 minutos, o sea, fuera de este ambiente natural del organismo, los glóbulos blancos en condiciones de naturaleza cualquiera no pueden sobrevivir por más de una hora. Entonces ese es lo extraordinario del resultado. Yo puedo decirle a una persona, ok, te acepto que alguien le ha puesto la sangre sobre la hostia, pero ahora explícame, ¿cómo hace para poner un tejido del miocardio intacto y vivo? ¿Cómo hace para que los glóbulos blancos desde el 92 en la primera hostia y desde el 96, cuando llegan al laboratorio el 99 al 2004, 2005, se conserva todo intacto? ¿Y los glóbulos blancos están vivos? Intactos. Hasta el momento del estudio sí. Entonces nosotros hemos obtenido el mismo resultado que Lanciano, o sea, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo, con la diferencia que nuestro tejido estaba vivo. Entonces, eso es lo que ya impulsó al obispo Alejo Zavala de Chilpancingo, que él después me invitara para estudiar otra hostia que había sangrado el 2006. En la localidad de Tixla. En Tixla. ¿Nos sí. platicas de este Sí. milagro eucarístico aprobado en fase diocesana? Bueno, es un signo, como te decía, el obispo ha autorizado a que hagamos una presentación mundial el día 25 de mayo, se transmitió a 4 continentes, fueron millones de personas, ellos hablaron, presentaron el signo eucarístico, todavía falta la firma de ellos, la decisión final para declararlo milagro, por eso es que hemos usado siempre el término de signo, pero ese signo ya ha sido presentado al mundo mostrando las características extraordinarias. La hostia de Tixla tiene efusión en el año 2006. Me la presentan a mí en octubre del año 2009, o sea, 3 años después del evento. Regrésate a 2006. ¿Cómo fue la efusión de esta hostia? El sacerdote, lo llaman el padre Raito, es el fray Raimundo, él me parece que vive en Tijuana. Él había sido invitado a dictar un retiro espiritual a Es el Tixla. padre Rayito, Es el de Tijuana. El de Tijuana, sí. Sí. Con él sucedió. Sí, el que hace los programas de televisión. Él sí. Entonces, él celebró la misa durante el retiro y él había pedido ayuda a otro sacerdote, que es el que le había invitado a dar la conferencia y el retiro, y a otra religiosa para que dieran la comunión. Entonces, cuando la religiosa estaba dando la comunión, ve que la hostia estaba sangrando, la que estaba ella tomando. Entonces la dejó en el copón, fue donde el padre y le dijo, mira lo que pasa. Ahora, hay algo extraordinario que debo decir. A este padre lo mismo
Ya le sucedió varios años antes en Santo Domingo. Pero la autoridad de la iglesia le dijo, es mejor que comulgues esta evidencia. Ahora, lo que quiero subrayar es que a él le ocurre 2 veces. En Buenos Aires sangra una hostia el 92, no se hace nada y vuelve a sangrar el 96. O sea, como investigador a mí me parece que el Señor dice, sabes, yo te he dado una evidencia, no has hecho mucho o nada con eso, pero yo repito. Es decir, parece ser que al Señor le gusta que se investiguen estos signos. Le importa, yo creo, él más que nadie sabe cuál es la experiencia que nosotros tenemos de la Eucaristía. Acabo de regresar de Estados Unidos y un padre Bradley ha declarado en una conferencia que han hecho una encuesta a la salida de las iglesias en Estados Unidos, preguntando a los católicos que terminaban de escuchar la misa si creían en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y 70% han dicho que no creen, que es solo una tradición. Ajá. 70%. Cuando yo fui invitado para dictar conferencias en Australia el 2008 durante la presencia de Benedicto XVI para el encuentro con los jóvenes, los obispos australianos hicieron encuestas entre católicos australianos para saber qué pensaban de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Resultado, 60% de los católicos no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Así que a mí cuando los periodistas me preguntan y me dicen, ¿qué cree usted que esto significa? Yo respondo que la palabra de Dios se cumple, lo que tú mencionabas con Cirilo. O sea, si Él dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Él nos está dando evidencias para el hombre racionalista de hoy. Es interesante que el obispo Zavala, cuando tiene la experiencia de que en su diócesis hay esta fusión, él hace una comisión que ha estudiado 3 años, todo desde el punto de vista teológico. Pero ellos decían, hemos pedido en oración que Dios nos ayude para ver si se hace un estudio científico. Yo llego en noviembre del 2009 a dictar conferencias a Chilpancingo, yo no conocía el caso, pero ahí vino el vicario episcopal, un padre Víctor, me dice, doctor, queremos hablar con usted en privado y mostrarle algo. Entonces es ahí que yo veo la hostia de Tixla, le digo, padre, esto tiene apariencia de sangre, pero para que yo diga algo tengo que estudiar. Ellos se abrieron muy bien, pero escucha lo que me dice el obispo. Doctor, para proseguir con esto le pido un favor. Lo primero que quiero saber es si la sangre ha sido puesta por encima o si brota del interior. Me encanta esta intuición porque era una preocupación muy honesta de él. ¿Qué pasa si alguien le ha puesto por encima? ¿Y esto se puede saber? Entonces me voy a 2 laboratorios, uno mexicano, no, los 2 fueron mexicanos, pero uno en el DF y otro en otra ciudad de México, y ellos hacen estudios forenses. Estos laboratorios forenses tienen que ir a ver que aquí ha habido un asesinato y dicen, no, este ha muerto acá y le han puesto sangre en las paredes, ¿no? Para confundir. Ellos son expertos. Entonces yo me quedo toda una mañana con ellos cuando hacen disparos de luz, de rayos láser, luz blanca intensa, ultravioleta, y empiezan a mostrar que la sangre o el líquido brota del interior, porque si hubieran puesto por encima, la parte superficial sería muy tupida. Ajá. Y no habrían espacios blanquecinos. En cambio, desde abajo ellos pueden ver de que ha brotado del interior porque se ha repartido de manera desproporcional en la superficie, no es homogénea. Hay puntos que solamente se han teñido de la sustancia, pero otros están intactos, cosa que no ocurriría si se pone por encima. Pero lo bello de este estudio, que se hace en noviembre, inmediatamente a la entrega de muestras, el año pasado, en noviembre, yo vengo al DF, porque ya voy a hacer el 3er estudio, y pido al estudio forense que me va a ayudar que hagan un estudio parecido. Y ellos demuestran con un aditivo, dicen, es un brote como si hubiera sido originado en un tejido lastimado del cual ha empezado a salir la sangre.
O sea, estos analistas acudieron a Chilpancingo para analizar allí la hostia completa. Entiendo que para poder dictaminar esto no les diste una parte pequeña, tuvieron que verla. Hicimos una cita en una ciudad por Acapulco. Yo llegué con los expertos. El padre llevó la hostia desde Chilpancingo. Ellos tomaron la muestra e hicieron, te hablo del segundo análisis. Para el primer análisis, que se hizo en noviembre del 2009, el obispo dio toda la hostia porque no se la quería lastimar nada y los estudios eran hechos con disparos de luz. Entonces, para ese primer estudio, donde los forenses encuentran ese origen, es toda la hostia intacta que se estudia, como tú estás mencionando. ¿Estos disparos de luz lo que buscan es hematoporfirina? Lo que ellos hacen es hacer, sí, claro, y además usan, lo que ellos tratan de hacer es tratar de determinar cuál es la fuente de concentración de sangre y cómo se ha ido distribuyendo a través de las capas por micras. Entonces, en las fibras, claro, el tejido. El curso es como seguir una vertiente, un manantial. Entonces ellos pueden ver la concentración en la base que empieza a hacerse más débil en la parte superficial. A mí me tomó 3 años esta investigación. Encontramos en varios estudios que era sangre humana, el tipo AB, glóbulos blancos, pero tuve una experiencia extraordinaria en un laboratorio de Guatemala, que era un laboratorio excelente. El médico, en general los médicos que a mí me toca porque son casi todos no creyentes. Y yo no uso un solo equipo de médicos porque no quiero que piensen que es un club. Entonces yo siempre debo ver los mejores médicos que hay por sus publicaciones, por su prestigio. Entonces yo llego al laboratorio y voy con otro médico para que yo no sea el que aparece, a mí no me conoce personalmente. Entonces dice el doctor, que es el que me ayuda, dice, por favor, haga este estudio. Él es un cirujano el que me ayuda. Entonces empieza a mirar por el microscopio el experto, el profesor Rodas. Él no sabe que esto viene de una hostia y dice, pero doctor, aquí no hay nada extraordinario, le habla a su colega. Aquí solo hay sangre, aquí hay solo glóbulos blancos, aquí hay solo glóbulos rojos, como si nada. Entonces yo le decía, dígale que continúe. Para él era común, a él no le importaba. Él estaba buscando cáncer, algo extraordinario, porque son muchos expertos en cáncer. Una hepatitis. Claro, aquí hay esto. Y a un cierto punto dice, aquí hay una concentración de macrófagos, glóbulos blancos que están fagocitando lípidos. O sea, descubre que el tejido está vivo y que las células blancas están trabajando para afrontar la lesión que ese tejido tiene. O sea, el tejido de Chilpancingo, de la hostia de Chilpancingo, el momento que se analiza está viva. En Chilpancingo se encuentra actualmente en resguardo, en custodia, esta hostia, este signo, este probable milagro. Aunque le recuerdo, ocurrió no en Chilpancingo, sino en Tixtla, Guerrero. Y es que Tixtla pertenece a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Vámonos a Guadalajara, Ricardo, porque apenas en el mes de julio, apenas hace menos de 2 meses, el 24 de julio, ocurrió allí un probable milagro eucarístico. ¿Qué nos estará diciendo el Señor a los mexicanos? Con un posible milagro probable, milagro eucarístico en Tixtla, y un probable milagro eucarístico en Guadalajara, ¿nos estará diciendo algo? Voy a regresar después de esta pausa para hablar sobre el milagro en Guadalajara, Jalisco, también en una iglesia, y profundizar en este tema, y vamos a ver si podemos llegar a conclusiones. Una pausa y regreso.
Estoy platicando hoy en el Pulso de la Fe con el doctor Ricardo Castañón. Estamos hablando sobre los milagros eucarísticos. Ricardo, ¿sabes de Guadalajara? ¿Sabes lo que ocurrió? Me he informado por la prensa Ajá. que hay un signo probable de efusión también de un líquido rojizo. Sí. No lo has visto solamente por la prensa. Sí. Entonces no nos puedes decir nada de él, pero ¿cómo pudiera investigarse? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Recuerdo que platicando sobre esto con Adolfo Orozco, lo conoces, el presidente del Centro Mexicano de Sindonología, me dijo muy rápido, hay que ver si la sangre es humana tipo AB. Si es así, es real. Prosigan, claro. Claro, pero habrá quien piense hoy, el padrecito de ahí, de la parroquia de Guadalajara, consiguió sangre humana tipo AB y con un gotero se lo puso a las hostias. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero cuando es un signo extraordinario, tiene que ocurrir algo que la ciencia no puede explicar, descubre y se impresiona. Por ejemplo, supongamos se encuentren glóbulos blancos intactos. Intactos. Ajá. Entonces, esa ya es una evidencia extraordinaria. Nosotros siempre en todos los estudios del Cristo, de las hostias, hemos encontrado hemoglobina. Y hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y ayuda a eliminar el anhídrido carbónico desde los pulmones. O sea que encontrar hemoglobina está mostrando de que hay algo dinámico en ese tejido o en esa sustancia. Así que pienso que ellos tienen muchas probabilidades para poder investigar y decir esto es o no es. A mí me han preguntado qué se puede hacer. Yo personalmente no estaría interesado en intervenir en una primera fase, porque yo prefiero que otros profesionales hagan sus estudios para que ellos tengan un primer resultado. Lo que sí puede ser interesante es hacer el segundo estudio, por ejemplo, que yo no conozca los resultados absolutamente, y llevarlos a otros laboratorios de Europa, de Norteamérica, para que se pueda hacer el segundo estudio de convalidación y después recién confrontarlos. Por eso es de que mis estudios tardan mucho, porque yo prefiero hacer los 3 estudios en laboratorios. Yo he usado los 4 continentes, digamos, interesantes en la investigación. Por eso mis estudios han sido muy bien aceptados por las autoridades de la Iglesia. Los resultados tienen que ser indiscutibles, tienen que ser muy reservados y hay que tener gente muy proba. Yo particularmente, los científicos que me han ayudado, 95% no eran creyentes. Y de hecho, yo cuando a 2 de ellos los invité a estar en Chilpancingo, me dijeron, no, doctor, gracias, hemos concluido, porque algunos científicos no quieren ayudar a que la ciencia dé razones a la fe. Ajá. Entonces, algunos se niegan a investigar. Pero ellos han firmado sus documentos y a mí también me ayuda a decir, estos 2 han firmado, pero no han querido venir. Pero esto le da mucha validez al resultado. En Guadalajara la situación actual es que el arzobispo, el cardenal José Francisco Robles Ortega, ha retirado la hostia sangrante, está en este momento en resguardo, en custodia, cuidándose esta cadena de custodia, y el cardenal Robles Ortega ha ordenado una primera investigación. Esa es la situación actual en Guadalajara. Me permito aconsejar de que cuando se acerque a alguien, porque le muestran a un obispo, le muestran a un sacerdote, no es bueno acercarse demasiado sin una mascarilla, porque cuando uno expira, mucho del aliento se concentra y puede crear lo que se llaman contaminaciones. Si a alguien le toca, se desprenden partículas de piel y puede encontrarse una cadena, un dato genético de otra persona. Claro. Entonces hay que tener muy resguardada la evidencia, a partir de ahora acercarse sin tocarla, o incluso nosotros usamos lentes especiales, gorros, porque también algo del cabello se puede caer y contaminar. Ricardo, tengo 2 o 3 minutos contigo. Te pido conclusiones. Has hecho el favor de explicarnos durante casi 1 hora los procedimientos científicos para analizar un signo o un probable milagro eucarístico. En estos 21 años que tú llevas
dedicado a esto después de un proceso de conversión, ¿qué concluyes de todo esto? ¿Cuál es el jugo de la naranja, Ricardo? Mi trabajo es con científicos, con universitarios de todo el mundo. Yo dicto unas 200 a 300 conferencias al año. Mi interés es establecer un diálogo de complemento entre la ciencia y la fe. Yo quiero ayudar a que el hombre descubra que el hombre tiene cuerpo físico, biológico y naturaleza espiritual. Porque en la naturaleza espiritual está lo más bello. Dice San Pablo que el fruto del espíritu es el amor, es la paz, la armonía. Si estamos al borde de una guerra en un país X, es porque ahí te está mostrando que el espíritu del amor no es vigente. Entonces, lo que a mí me interesa es de que el hombre descubra esta naturaleza espiritual. Yo he dictado una conferencia donde fueron 5.000 médicos de todo el mundo en Miami. Los chinos, los coreanos, los cubanos, los rusos se quedaban sorprendidos al ver que de estas sustancias brota sangre con tejido. Así que yo digo, con esto yo te quiero dar la prueba de que no solo de que la palabra de Dios se cumple, sino que la naturaleza espiritual tiene una acción, una presencia vital en nuestras vidas. Y te voy a mostrar el lugar donde se abraza la ciencia con la fe, que es la Eucaristía. Por fe creo que este es el cuerpo y sangre del Señor, y la ciencia me demuestra que aquí hay carne y aquí hay corazón vivo. Te lo pongo sobre la mesa para que tú decidas. O sea, mi interés es, ahora obviamente, rescatar esa relación. Para mí es la prueba de que el Espíritu se manifiesta. Y obviamente en mi vida personal me ha dado la convicción total de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Mis comuniones nunca más han vuelto a ser las mismas. La gente que me escucha, aún sacerdotes, cambian de actitud, porque el Señor en su bondad nos está dando pruebas de que su palabra se cumple, que realmente esto es su carne y esto es su sangre. Dinos una cosa más, porque hoy estuviste aquí para hablarnos sobre los milagros eucarísticos, pero resulta que el doctor Ricardo Castañón tiene también importantes estudios neurológicos, neurofisiológicos, sí. Y él ha podido estudiar las diferencias que hay en un cerebro de un creyente y uno de un no creyente. ¿Y cuáles son tus conclusiones, Ricardo, de esto? Danos un poquito de esto. La persona que tiene una fe y está convencido, cuando tú le preguntas y le dices, ¿crees en Dios? Y te dice, sí, con toda mi alma y todo mi corazón, todo el lóbulo frontal, que es la sede de la conciencia, de la voluntad, se activa. Entonces tú tienes un cerebro de gran irrigación sanguínea porque la persona está convencida de lo que está diciendo. Pero si tú le dices a otra, tú eres católico, y te dice, ajá, o más o menos, sí, pero no tanto. Solo se activa el centro de Broca que permite la articulación de una palabra, sí, no, tal vez. Entonces se puede conocer quién está convencido y quién no, en su respuesta, obviamente. Y esto te lleva a conocer emociones diferentes, sensaciones distintas en un creyente y un no creyente. En resumen, ¿es más feliz el que cree que el que no cree? ¿O es más feliz el que no cree que el que sí cree? Bueno, eso es una respuesta difícil, Ajá. Porque habría que definir, por ejemplo, un ruso o un chino que no conocen a Jesús, ¿qué es para ellos la felicidad? Pero si a Dios... Pero yo que vengo del ateísmo, yo le decía justamente a Nacho, que tuvo la bondad de traerme, yo no cambiaría por nada, porque me gusta la respuesta de Pedro. ¿Ustedes también se van a marchar?, pregunta el Señor. Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Creo que esta es una gran conclusión. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Para quien cree, y el que cree, que crea, porque qué necesario es que los creyentes creamos. Y los milagros eucarísticos, para quien cree, son un signo importante que confirma con microscopios nuestra fe. Gracias de nuevo, Ricardo. A tus órdenes, muy contento de estar acá. Y quiero decirles a los no creyentes que los estamos esperando con mucho cariño.
Gracias, Ricardo Castañón. En otro tema, el Papa Francisco habló el pasado domingo durante el Angelus sobre la situación en Siria. La solución no puede ser militar, la solución solo puede ser política, pacífica. Eso es lo que dijo su Santidad Francisco. Con grande sofferenza e preoccupazione continuo a seguire la situazione in Siria. Con gran sufrimiento y preocupación sigo la situación en Siria, el aumento de la violencia en una guerra entre hermanos, con el multiplicarse de estragos y actos atroces que todos hemos podido ver también en las terribles imágenes de estos días, me impulsa una vez más a alzar la voz para que se detenga el rumor de las armas. El enfrentamiento no ofrece perspectivas de esperanza para resolver los problemas, sino la capacidad de encuentro y de diálogo. Ma è la capacità di incontro e di dialogo. Dal profondo del mio cuore vorrei manifestare la mia vicinanza con la preghiera e la solidarietà. Desde lo profundo de mi corazón, quisiera manifestar mi cercanía con la oración y la solidaridad a todas las víctimas de este conflicto, a todos aquellos que sufren, especialmente a los niños, e invitar a tener siempre encendida la esperanza de paz. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que se muestre más sensible hacia esta trágica situación y ponga todo su empeño para ayudar a la querida nación siria a encontrar una solución a una guerra que siembra destrucción y muerte. Todos juntos oremos a la Virgen, Reina de la Paz. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Todos, María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Con respecto a Siria, eso el pasado domingo 25 de agosto y apenas el pasado jueves 29 de agosto, el rey Abdalá II de Jordania, del reino hashemita de Jordania, junto con su esposa, la reina Rania, se desplazaron al Vaticano, a la Santa Sede, y se reunieron con el Papa Francisco, precisamente con este mismo tema de Siria, buscando un pronunciamiento del Santo Padre hacia la paz en el conflicto sirio. El Papa Francisco recibió al rey de Jordania Abdalá II y a la reina Rania. En el curso de las cordiales conversaciones se pasó revista a algunos temas de interés común, sobre todo la promoción de la paz y de la estabilidad en Oriente Medio, con particular referencia a la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos y a la cuestión de Jerusalén. Especial atención se reservó a la trágica situación de Siria. Al respecto se reafirmó que la vía del diálogo y la negociación entre todos los componentes de la sociedad siria, con el apoyo de la comunidad internacional, es la única opción para poner fin al conflicto y a la violencia que cada día causa la pérdida de tantas vidas humanas. Asimismo, se expresó el aprecio por el empeño del rey Abdalá en el campo del diálogo interreligioso y por la iniciativa de convocar en Amán, al inicio de septiembre, una conferencia sobre los desafíos que los cristianos en Oriente Medio deben afrontar, especialmente durante este periodo de cambio sociopolítico. Ahí tiene usted la reunión del rey Abdalá II y su esposa la reina Rania del reino hashemita de Jordania, buscando al Santo Padre Francisco para que se manifieste en favor de Siria. Y gracias a las acciones del Papa Francisco, del rey Abdalá II, del presidente Vladimir Putin de Rusia, gracias a la resolución del Parlamento británico, es que no ha habido un bombardeo severo sobre Siria. Está detenido con pincitas. Es un tema sobre el que hay que hablar mucho, hay que analizarlo. Por supuesto, también pedir al Señor. Así que le pido que me aguante una semana, pues el próximo domingo, aquí en el Pulso de la Fe, hablaremos sobre este tema. Por ahora, quédese con la programación de Proyecto 40, enseguida El Foco con mis compañeros Cintia Francesconi y Héctor de Mauleón. Un saludo para todo nuestro público, especialmente para quienes nos ven en Reynosa, Tamaulipas, a través del canal 12.2 de alta definición. Próximo domingo, en el Pulso de la Fe, aquí en Proyecto 40, en esta mesa, José Alberto Villasana y Alfredo Jalife, para conocer cuál es la causa del conflicto en Siria, cuál es la causa real que ha motivado también la persecución de cristianos en Egipto y la persecución de cristianos en toda la zona. Una vez más, analizaremos de quién es la mano
que mece esta cuna. Próximo domingo, El Pulso de la Fe, Canal 40. Pásela bien. Gracias.